Iglesia Peregrina, una edición más de nuestro programa. Estamos aquí en este hermoso predio de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Estamos en la asamblea número 246. Es el segundo día, por lo tanto, quédate con nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina, estamos en este programa fantástico, es tu programa. Nosotros estamos aquí en la CEP, estamos en la Casa Pastoral, estamos en la Asamblea General Ordinaria. Acá estamos también, le queremos saludar al Monseñor Pedro Collar. ¿Cómo está, Monseñor? Qué alegría de tenerlo realmente. Estamos felices y queremos saludarle. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Y estamos de asamblea, acabamos de terminar en la fecha la primera sesión, hemos tratado un tema sumamente importante que es el tema de la pastoral social. Estamos todos los obispos, ¿verdad? Y estamos justamente viendo un poco la dimensión pastoral, cómo fue el año y también la perspectiva del futuro. Y la presencia de ustedes también es importante porque de esta manera también la gente conoce un poco nuestro trabajo y nos ayuda realmente a estar más en comunión y caminar juntos. Así que un gusto de saludarla, mi bendición para este programa, para todos aquellos que están asistiendo. Qué bueno. Queremos también comentarle a toda la teleaudiencia que nuestro Monseñor, él es el obispo de Alto Paraná, así también se le conoce, para que ustedes también le puedan conocer. Él realmente tiene la parte de comunicación, el área de comunicación, tiene también un canal que le pueden seguir. Entonces estamos todos contentos y espero que todos los jóvenes y todas las familias puedan conocer a sus obispos. Sí, así mismo. Soy del obispo de Ciudad del Este y estamos trabajando ahí con la feligresía y dentro de ello muy importante la presencia de los jóvenes, sin ninguna duda la pastoral de la comunicación, también mi clero, los seminaristas, religiosas, así que estamos caminando, ¿verdad? Y tratando de transmitir la alegría del Evangelio a la gente que tanto necesita actualmente. Así que Dios... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. Que Dios le bendiga siempre. Muchas gracias y que tengan una linda estadía aquí. Muchas gracias. Aquí estamos en la Casa Pastoral. Estamos con el Monseñor Edmundo Valenzuela. Queremos saludarlo, queremos animarlo, porque estamos en plena asamblea y desde ya, Ñande Yarañé presente, Monseñor. Buenos días a todos los que están en sintonía con esta prestigiosa fuente de información religiosa que es Ñande Yarañé. Realmente estamos felices porque hemos regresado después de 2 años a esta casa pastoral. Esta casa pastoral comenzó a construirse cuando yo era presidente de la Conferencia Episcopal. Tomé el proyecto que ya se venía haciendo y tuvimos precisamente la gracia de comenzar esta casa. Se construyó durante 2 a 3 años, prácticamente se terminó en el año 2020. Cuando comenzamos a usar 2020, entonces comenzó también la pandemia y se comenzó a sentir que 2 de los
de los pilares grandes que se tienen hacia la parte, digamos, izquierda del edificio, comenzaba a ceder. El edificio se puso en crisis. Entonces, a partir de ahí, se tuvo que conversar con los constructores de Barray Hermanos para ver qué es lo que pasó. Largo proceso. Al final, ellos asumieron de que a los fundamentos, primero que había un canal de agua subterráneo muy potente que iba erosionando parte de eso. Y parte de las columnas grandes estaban prácticamente sin mucho material. Entonces se asumió el defecto de construcción. Se tardó 2 años, prácticamente ayer hemos comenzado a volver a nuestra casa pastoral. Es una casa hermosísima, no es una construcción del edificio, de la arquitectura, la belleza arquitectónica que uno entra dentro de esta casa se queda admirado. Qué cosa linda, ¿verdad? Además, tiene que relacionarse con las diócesis. La pastoral juvenil, por ejemplo, a nivel nacional, se relaciona con la pastoral de cada diócesis, y así todas las pastorales. Pero aquí prácticamente son los que reciben las orientaciones de los obispos. Cada año se toma un tema específico, por ejemplo, ahora estamos en el Jubileo de la Esperanza, entonces todos trabajan en esa línea, aparte de lo específico que tiene cada uno. Y bueno, es una armonía espiritual muy grande que se tiene visualmente con el edificio y pastoralmente con todo lo que se trabaja en unidad en relación a la evangelización, en proclamar que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es el único Salvador, y que nosotros somos sus discípulos misioneros que tenemos que ir aprendiendo a caminar el camino del Evangelio. Así que eso es lo primero que me parece interesante dar a conocer. Asimismo, Monseñor, en este momento también estamos atentos a todas las directivas que vamos a ir recibiendo con cada documento que salga de esta comunidad, por supuesto, de la CEP. Entonces, estamos atentos para poder ya encaminarnos, ¿verdad? Lo que será ya el nuevo logo, lo que sería ya el mensaje ya para el año 2026, que ya llega, ¿verdad? El cambio de este ciclo que tenemos de la parte de liturgia. Como sabemos, terminamos con Cristo Rey y empezamos un nuevo año litúrgico. Entonces estamos todos atentos para recibir todas las directrices de nuestra sagrada, de nuestra Santa Iglesia. En este momento hay un borrador que estamos estudiando, un borrador de la Carta Pastoral, cuyo tema es el bien común. A la Conferencia Episcopal le interesa mucho acompañar a nuestro pueblo en todos los elementos propios que hacen el bien común, de la política, la economía, la parte de la organización social, el mundo de los pobres, el tema de la salud, el tema de la ecología, el tema, digamos así, de la educación. Todo esto está en el tapete de reflexión de los obispos, porque desde el Evangelio sabemos que Jesús pasó haciendo el bien, y el bien que Jesús hizo es el bien total, integral. Lo llamamos el bien común, es decir, para todos. Esa salvación que no es simplemente espiritual, sino también es una sanación, es un modo de vivir en la fraternidad, es un modo de solidaridad con los hermanos. Todo esto hace que busquemos superar ese corolario o esa especie de diccionario de mal común que tenemos en el Paraguay. Hay realmente una serie de males que nos preocupa, que realmente nosotros tenemos que proponer caminos, sea al gobierno, sea también a las comunidades religiosas, sea también a toda la sociedad. Necesitamos trabajar más por el bien común. Y ese bien común es como
ofrecer el desarrollo integral de bienestar a todas las personas. Ese bienestar no es solamente física, material, sino también es bienestar espiritual. Y esta es la tarea que ahora estamos reflexionando, y creo que al fin de la jornada se dará a conocer la carta pastoral. Muy bien, mi querido Monseñor, en este momento que te pedimos una bendición especial para este programa que es Iglesia Peregrina, este programa que siempre está al lado de toda la iglesia para transmitir e informar todos los quehaceres y las acciones pastorales. Y por lo tanto queremos también queremos hacerle llegar este saludo especial, ¿verdad?, de todos los directivos, especialmente el director espiritual del padre Víctor Cabañas, que también hace posible que estemos en todos los días, en todas las transmisiones. Gracias, Marisol. Gracias también aquí al ¿cómo se llama?, al que maneja Roque Ramírez, sí. Roque Ramírez. Y bueno, el Señor nos proteja y le dé a ustedes también mayor servicio a toda la iglesia desde nuestra fe en Jesucristo y desde la Iglesia Católica. Muchas gracias, Monseñor. Hasta luego. Estamos muy bendecidos. Acá estamos con el Monseñor Melanio Medina. Le queremos saludar, le queremos dar fuerza para que ustedes, porque realmente tienen mucha tarea, tienen realmente muchísimos temas. Así que le deseamos todo lo mejor, Monseñor. Muchísimas gracias por esta entrevista, por el saludo, y a este programa le deseo éxito y sobre todo muchas realizaciones importantes en la comunicación, que hoy es fundamental para crear conciencia, opinión y sobre todo postura ante situaciones que nos llenan a veces de muchos quebrantos, dolores y desesperación, no, porque somos cristianos y estamos sobre todo en el año de la esperanza. Muy bien, le deseo a usted buen trabajo y nosotros estamos aquí en plena reunión de conferencia episcopal, última asamblea del año, donde va a haber algunas también novedades, porque va a haber algunas elecciones de secretario ejecutivo, de las coordinaciones pastorales. Qué bueno, Monseñor. Entonces nosotros le deseamos lo mejor y queremos una bendición especial para este programa. Ñande Yarañé presente paso a paso con toda la gente que nos ven. Sí, Ñande Yarañé, yo suelo ver muchos saludos al padre Cabañas, que es el que lleva esto. Excelente programa, yo creo que es importante para tantas comunicaciones que son virutas. Esta comunicación cristiana es muy importante. Creo que es fundamental la palabra de Dios para nuestra vida cristiana, para nuestra iglesia. Así que felicitaciones al Padre a este programa y le deseo éxito y bendición de mi parte, y necesariamente tenemos que estar contentísimos con este tipo de programa de comunicación sobre la palabra de Dios, que es fundamental para la iglesia y es fundamental para nuestra vida cristiana. Así que felicitaciones y Dios les bendiga siempre. Muchas gracias, Monseñor. Aquí queremos saludar al Monseñor Roberto. Él está con nosotros y nos va a dar un mensaje. Acá está con nosotros también Ellen Mendieta. Y un saludo a todos, estén atentos. Sí, un saludo cordial a todos los televidentes, a los jóvenes especialmente, un saludo fraterno desde la Conferencia Episcopal Paraguaya, donde estamos reunidos los obispos de diferentes áreas, de diferentes diócesis del Paraguay. Tapeja Zaponaité, Ñande Yarato Baña Penereje, hasta Ñande Bendeciave. Que bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias. Sí. Y si pudiera darnos un mensaje a nosotros los jóvenes de la comunidad de Canindeyú. Y bueno, sí, con mucha alegría les digo que es una de las prioridades de nuestras pastorales en la diócesis, de trabajar con los jóvenes. Sabemos la dinamicidad de los jóvenes
y queremos empaparnos de esto para la construcción de una sociedad cada día más fraterna, más justa, más solidaria en nuestro país. Entonces, que muchas bendiciones a todos los jóvenes de Salto del Guairá, de las diferentes ciudades de nuestro departamento de Canindeyú. Bendiciones. Muchas gracias, Monseñor. Que Dios le bendiga y le dé mucha fuerza en estos días. El obispo de Caazapá, el fray Marcelo Benítez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Monseñor? Muy bien, gracias a nuestro buen Dios y una alegría encontrarle a ustedes por aquí también, gente tan querida y donde también hemos compartido momentos muy importantes de mi vida. Era ya a la puerta de mi ordenación episcopal en Villarrica y gracias a nuestro buen Dios, muy bien, ya me voy haciendo un poco a esta vida episcopal de a poco. Así es, Monseñor, así que muchas felicidades. Este es realmente el programa de la iglesia y que Dios realmente les bendiga, les dé mucha fuerza en esta asamblea número 246. Muchísimas gracias. Así que entre todos nos alentamos, nos animamos y vamos siempre adelante, siempre adelante. Sabemos que en la Viña del Señor tenemos siempre muchas tareas, pero la más linda, yo digo, es siempre la que hacemos en la Viña del Señor, es el trabajo más lindo, ¿verdad? Porque no es que hacemos para nosotros, estamos haciendo pensando en nuestro hermano y llevar esa alegría, esa paz, llevarle a Jesús en una palabra. Es muy lindo y ustedes también a través de estos medios de comunicación. Así que una alegría y quiero también hacer llegar mi cariño, mi abrazo, mi bendición, mi saludo especial por medio de Ñandeyarañe Iglesia Peregrina en este momentito que estamos compartiendo. Muchas gracias, Monseñor, que tenga una hermosa tarde. Muy bien y muchas bendiciones a todos nuestros amigos televidentes. Paz y bien. Paz y bien. Iglesia Peregrina, segundo día de la Asamblea General Ordinaria de Obispos del Paraguay, la Asamblea número 246. Está presente Iglesia Peregrina Ñandeyarañe, el primer canal católico del Paraguay. Estamos en un lugar hermoso, en el Seminario Mayor. Estamos realmente felices en esta hermosa capilla del Seminario Mayor. Quiero que realmente estés atento porque realmente día a día estaremos con todas las noticias. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu apoyo. Muchísimas gracias. Aquí estamos en una tarde maravillosa, estamos en el Seminario Mayor, estamos todos contentos, felices. Acá nosotros te vamos a presentar una hermosa persona, ella es consagrada, ella es la representante de la Conferpar y la verdad que nos va a dar algunos mensajes para que realmente la conozcas. Buenas tardes a todos ustedes. Y sí, estamos acá participando de la Asamblea de Obispos desde el lunes y será hasta este próximo viernes 7. Y realmente participar con nuestros queridos pastores siempre da mucho ánimo para llevar adelante nuestra misión de consagrados y consagradas, como es la Conferencia de Religiosos del Paraguay, la Conferpar. También están ustedes con la estampa de nuestro querido Padre Julio César Duarte Ortellado. Yo soy la hermana Fabiola Camacho. Vivo en Carapeguá. Padre Julio César caminó por nuestra zona, la diócesis de Carapeguá. Y está allí a unos pasos nuestros. Y ciertamente que tenemos el grupo de animadores de la causa de Padre Julio César Duarte Ortellado. Fueron la gente de Carapeguá las que trabajaron más con todo lo que significó recopilar todo el historial de la vida de Padre Julio para poder mandarlo a Roma. De modo que estamos siempre pendientes de eso. Sabemos de que él ya está junto al Señor. Eso es sin duda porque tuvo una vida ejemplar, que es ejemplo sobre todo para
para los sacerdotes, para los seminaristas, pero para todos nosotros, porque somos invitados a vivir la santidad en el día a día, en lo cotidiano. Y cuesta mucho, parece, la santidad, pero si uno cree de que Dios te ama inmensamente y que todos los días está allí diciendo, aunque no escuchemos, nos dice que nos quiere, que nos ama. Y se ve en todo lo que nos rodea, ¿verdad? De que toda la maravilla que el Señor hace es para nosotros. Así que estamos con esta causa del Padre Julio. Esperamos que pronto llegue a los altares y que crezcan los corazones de cada uno de nosotros. Qué bueno, hermana. Realmente estamos muy contentos contigo, que estás aquí como que representando toda la imagen femenina de nuestra gran iglesia. Y nos sentimos tan felices, ¿verdad? Por eso, porque estás. Y a la vez también que nos comentes un poco de este año que termina el ciclo, ¿verdad? Que termina del año jubilar y el aporte que dio, ¿verdad? La Conferpar. Yo sé que ustedes trabajaron muchísimo para que tengamos un logo en guaraní. Sí, exactamente. Bueno, tengo que decir que yo estuve, ya digo, porque está terminando el año, hasta el 28 de diciembre. Aprovecho para decir que el 28 de diciembre en todas las diócesis, en las catedrales, va a ser la conclusión, la clausura del Jubileo de la Esperanza 2025. Que yo estoy como referente de los obispos ante el dicasterio de la evangelización por el tema del Jubileo 2025. Así que estuve acompañando, en principio sobre todo trabajamos mucho para que el jubileo pueda llevarse a cabo en todas las diócesis. Sobre todo eso es lo que nos encargaron los obispos, que trabajemos para que en las diócesis se puedan realizar los jubileos de todos los estamentos. Y creo que se logró, con la buena voluntad de tanta gente. También muchos viajaron a Roma, sobre todo los jóvenes en el mes de agosto. Y fue realmente un caminar en esperanza. Creo que ha renovado nuestro espíritu. Vivir un jubileo es siempre alentador. Yo tuve la gracia de poder estar en el jubileo del año 2000, el gran jubileo del año 2000 con el Papa Juan Pablo II. También en el 2015 el jubileo de la misericordia, el jubileo extraordinario. Y esta vez, ¿verdad? No sé, lo viví y lo vivo de un modo particular, porque todos necesitamos de hacer renacer la esperanza en nosotros. Estamos en un mundo donde hay tanta violencia, tantas guerras, tanta pobreza, tanta impotencia que nos da eso, ¿verdad? De no poder hacer todo lo que quisiéramos y de ayudar todo lo que quisiéramos. Entonces, que tengamos esa chispa de esperanza que encendió en nosotros este jubileo, creo que da para que nos ayude a caminar y a seguir luchando en este mundo, así que no siempre es como quisiéramos que sea, ¿verdad? Así que feliz por lo que pudimos dar, lo poco, lo mucho, el Señor sabe, y que mucha gente pudo experimentar este momento. Y esperamos que en el 2033, que será el año de la redención, ¿verdad? Que será un año jubilar también, no falta mucho, muchos llegarán, muchos llegaremos seguramente y seguiremos apostando por el Evangelio de Jesús y por el reino al cual estamos llamados a anunciar, a vivir, a hacer que todo el mundo conozca esto que el Señor quiso y quiere para todos. Así es. Muchas gracias. Le tengo que felicitar una vez más. La verdad que es muy alentador escuchar, porque realmente la iglesia está de fiesta. Nuestra iglesia, ya sea la de Paraguay, la de todo el mundo, se siente una alegría, se siente un despertar, y es realmente gracias al Espíritu Santo que motivó, ¿verdad?, a nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Que ya nuestro Papa Francisco ha dejado este legado de alegría, de paz, de entrega, de esperanza, y se siente mucha alegría, mucha alegría.
Entonces estamos para agradecerle a Dios porque realmente está la iglesia que quiere Jesucristo, esa iglesia con un corazón de esperanza. Entonces este es el programa de ustedes, se llama Iglesia Peregrina. Ustedes cuando quieran pueden acercarse, difundir, transmitir. Estamos siempre a las órdenes porque la verdad que estamos para informar todo lo que hace nuestra iglesia y tenemos que estar informados para no, como se dice, para no irnos en contracorriente, ¿verdad? Tenemos que seguir la corriente de la iglesia y es para eso existe este programa. Qué bueno. Así es, mi querida, y muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias porque estos momentos que viven los obispos en las asambleas, son 3 asambleas en el año, son siempre un momento de esperanza. De esperanza, porque aquí se planea, aquí se habla, aquí se pone sobre la mesa todo lo que se quiera hacer. Pronto saldrá una carta pastoral al final de esta asamblea que creo que nos ayudará a todos. Qué maravilla. Estamos atentos, atentísimos. Muchas gracias. Gracias. Concluyendo este hermoso programa que te transmite todas las movidas apostólicas, todo lo que realmente la iglesia debe saber y todos somos iglesia, todos somos bautizados, por lo tanto estamos invitados a conocer y saber e informarnos. Estamos aquí en el Seminario Mayor concluyendo lo que es la Asamblea General de Obispos, la Asamblea número 246. Por lo tanto, este programa es especial, este programa es para ti y espero que lo hayas disfrutado. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.